Ok, entonces vamos a seguir hoy día a hablar del modelo entidad-relación. Y la última vez empezamos a hablar un poco de ese modelo. Es un modelo de diseño conceptual, es decir, que queremos de alguna forma entender los conceptos que queremos modelar en la base de datos relacional. Y tenemos relaciones como producto y compañía, en este caso. Tenemos atributos, nombre, categoría, precio. Y tenemos relaciones que conectan de alguna forma dos o más entidades, como producto y compañía. En este caso, las relaciones pueden tener atributos también. Y finalmente hablamos de la necesidad de tener llaves una llave para cada producto. Puede ser un atributo o dos o más atributos. Ok. Entonces, la primera cosa que vamos a ver ahora es relaciones múltiples. Ahora hemos visto relaciones entre dos entidades, pero por ejemplo, si queremos modelar un alquiler que involucra una persona, una película y un local de video, podemos ver que la relación en este caso involucra tres cosas. ¿Sí? Así que la idea es que, bueno, que es un local de video, es como algo histórico ahora, pero bueno, existían en algún momento locales de video donde uno podía ir para alquilar una copia física de una película. Uh, ¿Cómo funcionaría en el modelo ER? Podemos efectivamente tener una relación entre las tres cosas. Entonces, en este caso tenemos una relación que conecta la película, el local de video y también la persona. Entonces, ¿por qué no un atributo? ¿Por qué no podríamos simplemente tener una relación binaria y poner la película como un atributo en este caso? ¿Alguna idea? Porque quizás la película tiene atributos que necesitamos conocer. Exactamente, sí. En este caso puede ser que la película no es un valor simple, no es simplemente el nombre de la película, pero también quizá tenga como algunos atributos adicionales, como año, director, lo que sea. Si fuera un nombre simple o algo así, entonces eso funcionaría así, estaría bien, pero probablemente podemos asumir aquí que la película va a tener más atributos y también el local de videos y las personas no van a ser valores simples, van a tener sus propios atributos. Así que, bueno, otra opción sería de alguna forma modelar la película con su ID aquí y después tener como el ID de la película como un atributo. ¿Y por qué no funciona ese diagrama? Funciona de alguna forma, pero no es el propósito del modelo ER. La idea es tener un diseño conceptual y lo que estamos modelando aquí efectivamente es una relación entre aquí la relación y la película, pero estamos haciendo eso de una forma indirecta, pero mejor es simplemente conectar alquila a la película en vez de usar su ID aquí como una. Así que no se pueden relacionar atributos de diferentes entidades, efectivamente. Ok, entonces tenemos una relación múltiple en este caso. Las multiplicidades, hablamos la última vez de la flecha, ¿qué significa? Ahora lo que tenemos en este caso es una flecha desde persona a la relación alquila. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, entonces lo que significa es que una persona puede alquilar una sola película en un solo local de videos, pero puede ser que haya varios locales de videos con varias películas y todo eso. Lo que significa es
es una dependencia funcional dentro de la relación alquila. Es decir, que si sabemos la persona, sabemos la película y el local de videos, ¿sí? Entonces, significa, si me das una persona dentro de la relación alquila, voy a poder decir cuál película fue y cuál es el local de videos. Es decir, que el par de película y local de videos es único para una persona. ¿Sí? 0 o 1 para una persona. Entonces, define la multiplicidad del par o de todas las otras entidades que hay en la relación. Ok. Y si quisiéramos decir que una persona puede alquilar varias películas de varios locales de video, bueno, ¿qué significa eso? Que efectivamente no hay una restricción de multiplicidad. Significa que podemos sacar la flecha y ahora no tenemos esa restricción, ¿cierto? Es el caso general. Si quisiéramos decir que una persona puede alquilar varias películas, pero de un solo local de videos, ¿qué significa eso? Bueno, significa que una persona puede ir a un local y solo puede alquilar de un local, pero puede alquilar varias películas de ese local, ¿cierto? ¿Cómo podríamos decir eso? Bueno, de hecho, tendremos que regresar a eso. Efectivamente, la respuesta es que en este diagrama no vamos a poder decir eso. Solo podemos decir que una persona tiene 0 o 1 par, ¿sí? Pero no podemos decir algo como solo tiene un local de videos o solo tiene una película en varios locales de videos, por ejemplo. Así que es un poco complicado representar las multiplicidades en estas relaciones múltiples. Finalmente es un diagrama R en este caso. ¿Es válido como un diagrama? ¿Nos falta algo? ¿Alguna idea? El tipo de relación. No, el tipo está bien, sí. Lo que nos falta es decir que aquí tenemos una entidad y todo eso, y eso es la relación. Lo que nos falta en este caso serían los atributos, pero lo que es obligatorio en el diagrama es llaves. Siempre necesitamos una llave para una entidad. Quería mencionar eso, que a veces no voy a representar a todas las llaves o los atributos, pero eso no es, es decir, que es para ser más conciso, nada más que eso, ¿sí? Entonces, a veces voy a omitir como las llaves o lo que sea. Ok, entonces es importante incluir siempre las llaves y los atributos. Bueno, entonces la pregunta es si realmente necesitamos relaciones múltiples. ¿Podríamos modelar algo parecido con relaciones binarias? ¿Alguna idea? Sí se podría porque al final están indicando un sí o un no. O sea, el alquiler está asociado a esta película, sí o no. Viene de este local de video, sí o no. Al igual que con la persona. Ok, entonces podríamos tener, efectivamente eso sí, es la respuesta. Lo que vamos a tener que hacer es asociar un alquiler con una película, con un local de videos y una persona. Así que veremos esa solución en un momento, pero la primera cosa sería pensar en quitar eso, perdón por mí, eso es difícil porque no tengo estilos, pero sería la idea de poner un diamante, una relación entre cada par aquí. Eso funcionaría en vez de tener como la relación múltiple en aquí. Funcionaría tener como una relación binaria entre cada par de entidades que hemos modelado aquí. Podríamos decir como cuál local de videos tiene cuál película, esta relación aquí.
podemos decir cuál persona ha alquilado de cuál local de vídeos y podríamos decir cuáles personas han alquilado cuáles películas. Pero si tenemos varios locales de vídeos, varias personas y varias películas, significa que no vamos a saber cuál persona ha alquilado cuál película de cuál local de vídeos. ¿Sí? Vamos a saber cuáles películas tiene asociado una persona y cuáles locales de vídeos tiene asociado, pero no vamos a poder saber para esa persona cuál película viene de cuál local de vídeos. Entonces vamos a perder alguna información intentando reemplazar la ablación aquí, ternaria por varias ablaciones binarias. ¿Tiene sentido? ¿O alguna duda? ¿Puede repetir eso, profe? Sí, y en este caso podemos saber, por ejemplo, si tengo una película, puedo saber de cuál local de vídeos y cuál persona había alquilado esa película, ¿sí? O cuáles personas y de cuáles locales de vídeos. Es decir, que podemos saber, dada alguna entidad, podemos encontrar todos los pares de las otras entidades locales de vídeo y persona, ¿sí? En este caso, solo podemos asociar a una persona con algunas películas o una persona con local de vídeos, pero no podemos saber de cuál local de vídeos han alquilado una película. Entonces, con una persona podemos decir, no sé, Aiden, y la película puede ser Die Hard, y podemos tener local de vídeos 1, pero también podemos tener Aiden, y Aiden tiene Terminator, no sé, y tiene local de vídeos 2. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces tenemos Aiden Die Hard y Aiden Terminator en una tabla, y en la otra tabla tenemos Aiden local de vídeos 1, Aiden local de vídeos 2. No sabemos, no podemos saber si Aiden ha alquilado Die Hard de la tienda 1 o la tienda 2, o si ha alquilado Terminator de la tienda 1 o la tienda 2, ¿cierto? Porque tenemos relaciones binarias, solo tenemos pares de relaciones. Pero en este caso, en el caso de la alquila, vamos a tener Aiden Die Hard y local de vídeos 1 como una tupla, como una relación. Vamos a tener las tres cosas en la misma fila o la misma relación. ¿Tiene más sentido ahora? Sí, muchas gracias. Okay. Entonces, ¿podemos hacerlo usando relaciones binarias? Sí, podemos. Lo que tendríamos que hacer es convertir alquiler a una entidad. En vez de tener una relación, alquiler ahora va a ser una entidad y vamos a definir relaciones binarias entre las tres cosas aquí. Así que no podemos hacer sin crear una entidad para representar la relación múltiple. Y después podemos sí conectar esa entidad usando relaciones binarias con todas las otras entidades. Y en este caso hemos agregado algunos datos que de hecho no son representados aquí, pero podemos decir si sabemos el alquiler, por ejemplo, que sabemos la persona, si sabemos el alquiler, sabemos el local de video, si sabemos el alquiler, puede haber varias películas. Significa que en un alquiler involucra una persona en un local de videos, pero puede tener varias películas. Entonces, una persona puede ir a un local de vídeos con 3 películas y eso podría ser un alquiler. Entonces, ¿cuál es preferible en este caso? Podemos decir que aquí efectivamente es un poco más flexible, es decir, que podemos agregar más restricciones, ahora podemos poner flechas en más lugares, pero acá es más conciso. Efectivamente, y como un spoiler, luego vamos a convertir como ese diagrama a tablas, a relaciones. Así que en este caso vamos a tener mucho más tablas que en este caso. Y así que es más conciso este diagrama. Y en general hay que ser lo más conciso posible.
Es decir, que si no necesitamos todo eso, si no es necesario, mejor simplemente usar una relación múltiple. Sí. Ahora, si quisiéramos decir que una persona puede alquilar varias películas, pero de un solo local de videos, vimos esa pregunta antes. Y la respuesta fue que no es posible con la relación múltiple. Pero ahora que tenemos relaciones binarias, posiblemente va a ser posible. Entonces, lo que podríamos hacer es agregar la flecha aquí. ¿Sí? ¿Y qué pasa ahora? Porque estamos hablando de una persona que puede alquilar de un solo local de vídeos. ¿Cómo tiene ese efecto? Si sabemos la persona ahora dice que vamos a saber el alquiler. Es decir, que una persona solo puede tener un alquiler, como una transacción o lo que sea. Y después si sabemos el alquiler, sabemos el local de vídeos. Así que transitivamente, si sabemos la persona, sabemos el alquiler, y si sabemos el alquiler, sabemos el local de vídeos. Significa que dentro, como usando estas dos relaciones aquí, si sabemos la persona, sabemos el local de vídeos. Entonces podemos de alguna forma ver transitivamente que hay una dependencia funcional entre persona y local de vídeos. Por supuesto, no tendría mucho sentido para datos históricos si la idea es como guardar todos los alquileres de todas las personas en todos los locales de vídeos y todas sus películas. Eso no tendría sentido. Entonces, una persona solo puede usar este negocio una vez. Y eso sería el fin de la relación entre esa persona y el local de vídeos. Pero sería un buen negocio. Pero ok, vamos a asumir aquí que solo datos actuales, como alquiler actual de un cliente. ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Puede poner como el esquema de la relación múltiple? Voy a hacer eso después. En este momento, lo que estamos haciendo, como el esquema relacional, ¿cierto? No, me refiero en la diapositiva anterior, donde están esa de ahí, Ok, sí. sí. Tengo una pregunta. ¿Por qué si quiero simplemente restringir la cantidad de local de videos, no puedo agregar una flecha entre alquila hacia local de videos? Sí, no se puede. En general, la idea es que solo podemos apuntar en esa dirección. ¿Y por qué no? Porque efectivamente la idea es que vamos a tener una relación, una tabla en la base de datos que va a ser alquilar. Y vamos a usar las flechas para elegir las llaves. Y de alguna forma no podemos separar las cosas porque tenemos una tupla entera que tiene las tres cosas, así que no podemos referenciar a una parte de la tupla para definir la multiplicidad. No nos sirve. En este caso tenemos más flexibilidad porque vamos a tener más tablas y tablas más simples, así que nos va a servir. Entonces siempre las flechas van en esta dirección. Nunca podemos tener una flecha en esta dirección, porque no tendría sentido para el propósito, y veremos un poco más de eso en la última parte de la clase. Vamos a hablar de traducir estos diagramas a tablas. Ok, perfecto, gracias. Ok. ¿Más preguntas o dudas? Ok. Una pregunta. Profe, Sí, ok. yo tengo una duda. Lo que pasa es que cuando usted pone lo que dice arriba de que una persona puede alquilar varias películas, y etcétera, Sí, ¿puede retroceder a donde estábamos antes? Espere. sí. A ver, ¿dónde estaba? ¿Aquí? No, o sea, la siguiente. Sí, Perdón. ahí, Sí. está bien. Ok. ¿Por qué el diagrama no empieza en personas? ¿Por qué empieza en alquiler? Es que
yo pensaría que como que todo, como que esa esquina podría ser como persona y no alquiler. Que uno podría poner persona aquí. Sí, En ese caso, podemos poner persona aquí y alquiler aquí, por ejemplo, ¿sí? ujú, En ese caso, el problema es que no vamos a poder asociar, si tenemos persona aquí, si tengo Aiden aquí, por ejemplo, y tengo una relación entre local 1 y local 2, y aquí tenemos una relación entre Aiden y Die Hard y Terminator, todavía voy a tener el mismo problema de que no voy a saber si Die Hard viene de Terminator o Die Hard o Terminator viene de, perdón, si Die Hard viene de local 1 o local 2 o si Terminator viene de local 1 o local 2. Y asociando adicionalmente el alquiler no nos ayuda porque aquí tenemos una relación entre persona y local de vídeos que es binaria y una relación diferente entre personas y películas y no vamos a poder saber cuál par es válido. ah, ya. ¿Se Dale, entiende? profe. Sí, Sí. gracias. Ok. Ok. ¿Hubo otra pregunta? Y en ese gráfico específicamente no entendí muy bien qué significa la flecha de alquiler a cliente. Sí. No la de persona a alquiler, pero o sea, persona a cliente, pues no la de alquiler a cliente. Sí, en este podemos limpiar eso un poco. Aquí, por ejemplo, ¿no? Entre alquiler y persona, significa que eso es una definición nomás, es decir, que es una restricción que hemos definido, pero dice, si sabemos el alquiler, es un tipo de recibo o transacción, ¿cierto? Si sabemos el alquiler, sabemos la persona. Si tenemos el recibo, el número del recibo, comprobante, lo que sea, solo puede tener una persona. Entonces significa que si sabemos el alquiler, sabemos la persona. Y Ya, también muchas gracias. si sabemos el alquiler, sabemos el local de vídeos. Pero puede haber en un recibo, un comprobante, varias películas. Esa sería la idea. Y eso es una definición nomás, es decir, que tenemos que definir eso, si tiene sentido o no. Ok. Yo tengo una Sí. duda. Sí, sí. En este caso no estamos considerando que, es que yo creo que confunde el concepto persona, porque se podría tener también el registro del nombre del vendedor que atendió a la persona que alquiló. Sí, eso sería de hecho la próxima cosa que vamos a ver. Ah, ya, perfecto. Sí, entonces si tenemos por ejemplo una relación que involucra a la misma entidad dos veces, tenemos la noción de papeles. Es decir, que podemos tener varios arcos entre una relación y una entidad. En este caso podemos tener dos personas involucradas en un alquiler. Y uno podría ser el cliente y el otro puede ser el cajero, por ejemplo. Así que eso sería efectivamente una relación con 4 entidades, solo que por casualidad tenemos la misma entidad 2 veces con roles diferentes. Y, eso se llama papeles. Papeles. Ok. Entonces vamos a ver algunas restricciones un poco más avanzadas. Hemos visto valor único, hemos visto mucho las fechas y todo eso acá. Entonces, ¿cuál tiene más sentido aquí? ¿Alguna idea? ¿A o B? Como A, que profesor Flecha trabaja en universidad, o B, universidad trabaja profesor. Sería Ah, probablemente A, sí. ¿Qué dice? Dice, si sabemos el profesor y sabemos la universidad, que un profesor solo puede trabajar con al máximo una universidad.
pero realmente sería interesante ver que cada profesor tiene que trabajar con una universidad. Eso sería al menos, en vez de al máximo uno, sería al menos uno, ¿cierto? Y podemos hacer eso con doble línea. Entonces, en este caso dice que cada profesor tiene que trabajar con alguna universidad y eso se llama participación. Que tiene que participar, un profesor tiene que participar en la evaluación, trabaja con universidad. Entonces, cada profesor trabaja en al menos una universidad. Okay. Sí. Entonces podemos combinar ambos. Podemos tener participación y valor único. ¿Y qué significa todo eso? Es la combinación de los dos. Significa que un profesor, ¿sí? Trabaja en exactamente una universidad, porque la flecha significa al máximo 1 y la doble línea significa al menos 1. Entonces, combinado haciendo la intersección, solo nos queda exactamente 1. Entonces, un profesor trabaja en exactamente una universidad, exactamente una sola universidad. Profesor, Okay. ¿Sí? ¿Puedo volver un momento a la parte de los arcos etiquetados, de los papeles, que quedé con una duda y se la quería preguntar? Sí, perdón, sí, Esa. sí. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un cajero cuando las personas, digamos, porque aquí tenemos como dos tipos de personas distintas? ¿Qué pasa cuando comparten atributos distintos? Por ejemplo, el cajero podría tener algo así como el código de empleado, que no lo tendrían los clientes. Sí, Ahí tengo que hacer 4. Sí, entonces en ese caso habría que tener un cliente. Si los atributos son diferentes a las personas, entonces habría que definir cliente, cajero, algo así, o empleado, cliente o lo que sea y conectar eso. Ya. Algo Ya, así, bueno, sí, esa si era la tienen duda. atributos diferentes, sí. Veremos Ya, más de perdón. eso luego también. ¿Qué pasa si hay Ok. qué pasa, por ejemplo, si hay personas, pero algunas personas son empleados o algunos son clientes? Veremos eso también. Hay otra cosa para modelar eso. Vale, gracias, profe. Bueno, sí que tenemos participación aquí. Y bueno, entonces tenemos 3 opciones entre profesor y trabaja aquí. Tenemos valor único, eso significa que cada profesor trabaja en 0 o una universidad. Un profesor no tiene que trabajar en una universidad. Aquí tenemos la opción de cada profesor trabaja en 1 o más universidades y tenemos la opción de combinar ambos, doble línea y flecha, y dice que cada profesor trabaja en una sola universidad. Sí. ¿Algunas preguntas o dudas? ¿No? Ok, entonces podemos tomar el break. Voy a revisar en un momento si hay preguntas en el chat. Entonces, jerarquías de clases. A veces podemos tener entidades relacionadas. Por ejemplo, hablamos de cliente, empleado, persona. Podemos definir jerarquías de clases. Y aquí esa significa es un o es una. Entonces bebida o vino es una bebida. No sé por qué va en esa dirección, pero bueno. Efectivamente, lo que estamos diciendo es que vino es un tipo de bebida y cerveza también es un tipo de bebida. Podemos definir los atributos en común sobre la superclase aquí. Es decir, que vino va a heredar los atributos de bebida. Entonces, los atributos reales del vino van a ser año, origen, nombre, tipo, y de cerveza no tiene un atributo particular, va a ser origen, nombre y tipo. En este caso, podemos decir que bebida es una superclase
y vino y cerveza son subclases. También podríamos tener, por ejemplo, tipos más específicos de vinos. Podemos tener vino blanco, vino tinto, o diferentes tipos de cerveza, ale, lo que sea. En general tiene sentido cuando las subclases tienen atributos diferentes, tienen atributos más específicos o algo así. Pero comparten las dos entidades muchos atributos. Así que, bueno, eso es jerarquía de clases. ¿Otra cosa, pregunta sobre eso? ¿No? Ok. Otra cosa son entidades débiles. ¿Qué significa eso? Bueno, si queremos, por ejemplo, modelar evaluaciones como Lab 1, Lab 2, Control 1, Control 2, en el contexto de un curso tenemos un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos tener una evaluación con su nombre, por ejemplo, Control 1, pero no podemos identificar la evaluación sin también usar el código del curso. Por ejemplo, Control 1, puede haber un Control 1 en CC3201, CC3001, CC, lo que sea, ¿cierto? En muchos cursos podemos tener una evaluación con el nombre Control 1. Así que lo que necesitamos es algo así, donde vamos a compartir o usar una llave de otra entidad, pero no se permite como compartir llaves así o compartir atributos así. Entonces, en vez de dibujar como el diagrama así, lo que tenemos que hacer es usar esa notación gráfica aquí, de poner una doble línea acá y una doble línea acá en la relación y la entidad, y también la flecha debería ser exactamente 1. Dice que cada evaluación tiene exactamente un curso. Eso se llama una entidad débil, ¿sí? Entonces, es una entidad cuya llave, cuya identificación depende de la llave de otra entidad. Entonces, solo podemos identificar a una evaluación particular en asociación con otra entidad, en este caso, curso. Y lo que vamos a agregar a la llave sería una llave parcial. Eso dice que el nombre no es una llave en sí, pero la combinación del nombre, una llave débil, y la llave de la entidad conectada por esa relación débil, código, a identificar la evaluación. Entonces pasa muchas veces que una entidad, la llave de una entidad, depende de la llave de otra entidad. Y en ese caso tenemos que usar una entidad débil para representar eso. Hay mucho ruido afuera, no sé si pueden escuchar eso, pero bueno, ojalá me pueden escuchar. Aquí se llama una llave parcial y usamos una línea intermitente aquí para representar la llave parcial. ¿Cuándo se usan? Hay 3 características importantes. La primera es la dependencia de llave. Efectivamente, evaluación necesita la llave de otra entidad para identificarse. Eso es lo más importante. 2 es que hay participación, hay varias débiles a una, es decir, que tenemos varias evaluaciones. Podemos tener varias evaluaciones en el curso. Si no fuera así, si hubiera solo una evaluación con un curso, podríamos simplemente agregar todos esos atributos al curso, ¿cierto? Y es una participación total, es decir, que cada evaluación tiene que ser parte de un curso. Porque sin eso, sin la participación total, si tuviéramos evaluaciones en curso, no podríamos identificar esas evaluaciones, ¿cierto? Entonces tenemos las 3 características acá. Ok. Un ejemplo más complejo, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si queremos modelar notas de alumnos? Aquí tenemos, por ejemplo, Control 2 del curso CC3201. No
va a haber controles esta vez, pero bueno. ¿Qué pasa ahora si queremos como poner una evaluación de un alumno para esa evaluación? Entonces tendremos el root quizás del alumno, tenemos el nombre de la evaluación y tenemos el código del curso. ¿Alguna idea de cómo podríamos asociar varios alumnos y sus notas con una evaluación? Entonces, para identificar esa nota, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar el root del alumno. No sé si mis audífonos están funcionando. Quizá no saben. Sí, puedo escuchar, sí, gracias. Entonces, perdón. Para identificar cada nota, necesitamos el root del alumno, necesitamos el nombre de la evaluación y necesitamos el código del curso. Así que podríamos pensar quizás en modelar una otra entidad débil que tiene como el root del alumno y el valor de la nota y tiene una relación débil con la evaluación. Y después la evaluación tiene una relación débil con curso. Significa ahora que la nota aquí, su llave depende de la evaluación y también la llave de la evaluación depende del curso. Así que tenemos una dependencia de llave entre nota y curso también. ¿Sí? Y veremos eso después, cómo definir todas las llaves, pero significa que la llave de nota ahora sería root alumno, nombre y código del curso. Así que podemos tener una cadena de entidades débiles. Sí. Profe, ¿Sí? en ese ejemplo, ¿qué significa la relación eval? En este caso sería más como la evaluación o como un poco difícil nombrar, perdón, estas relaciones, pero sus nombres no importan. Bueno, vamos a ver eso después. Pero significa que es una nota dentro de la evaluación. Como la evaluación sería como la lista de notas, sería como, o el nombre, el tipo de evaluación sería como, por ejemplo, el control 1. Y eval aquí significa simplemente una nota para esa evaluación. A veces es un poco difícil nombrar las entidades débiles, pero su nombre no importa tanto. Entonces significa una nota para esa evaluación. Quizás sería mejor poner para. Nota Ok. para. Perfecto, gracias. ¿Más preguntas? Ok. Perdón. Entonces, tenemos otro tipo de elemento en este modelo de entidad-relación que se llama agregación. ¿Y qué significa? Agregación significa que podemos crear una entidad virtual que encapsula de alguna forma una relación binaria. Entonces, ¿qué significa eso exactamente? Significa que, por ejemplo, podemos encapsular una relación, como tiene aquí una relación binaria. Podemos poner o definir una entidad virtual para esa relación. ¿Sí? Y eso tiene una implicancia importante que veremos. Entonces, la relación no está entre relaciones. Nunca podemos tener una relación entre relaciones. No podemos conectar dos relaciones con una línea. Hay un hueco un poco sutil aquí, pero efectivamente tenemos una relación entre dos entidades aquí. Alquila es una relación entre esa entidad virtual y persona. ¿Sí? Entonces, bueno. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una relación ternaria, es decir, de tres cosas como tenemos aquí, y la agregación? Bueno, en este caso tenemos un atributo sobre la relación entre película y local de vídeo. Podemos decir, por ejemplo, en ese local de vídeo, el precio por noche de una película. Y ese precio puede variar
para películas diferentes de un local o también para locales diferentes con la misma película. Así que vamos a asociar precio por noche entre el par de película y local de video. En este caso, no tenemos forma de representar eso. Podemos poner precio por noche aquí, pero si no depende de la persona, si no importa quién es el cliente, el precio, es un poco redundante porque para cada persona vamos a guardar el precio por noche, pero no va a cambiar entre las personas, ¿cierto? Así que algo que sea diferente aquí es que podemos asociar atributos con esta relación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos opciones aquí? En este caso, podemos guardar el precio por noche como algo sobre película y local de video que no depende de la persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre agregación y una relación ternaria y binaria? Es más parecido a eso. Estas dos cosas, diagramas, son bastante parecidos, pero hay una diferencia importante aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos opciones? No sé si alguien quiere adivinar. Es sutil, es bastante sutil. ¿Sí? Bueno, la diferencia es que en este caso, una persona puede alquilar una película de cualquier local de video. Y significa que efectivamente no depende de esa relación. ¿Sí? Entonces, una persona puede alquilar una película de cualquier local de video y independientemente tenemos otra relación independiente, una relación binaria sobre cuáles películas tiene un local de video. Eso significa que podríamos tener, según el diagrama al menos, personas alquilando películas de locales de videos donde ese local no tiene esa película. En este caso no es posible, ¿sí? En este caso una persona solo puede alquilar una película que un local de video tiene, ¿cierto? Entonces la relación aquí, la de aquí solo involucra pares que tienen esa relación. ¿Sí? No son independientes de alguna forma, es una relación con esa entidad virtual que representa la relación. En este caso, esas dos relaciones son independientes. Ok. ¿Una pregunta sobre eso? Ok, entonces tenemos tres opciones aquí. Como una relación, bueno, podemos decir cuatro de hecho, porque podemos combinar la relación ternaria y binaria, pero bueno, en este caso tenemos más flexibilidad, es decir, que podemos definir más multiplicidades solo con relaciones binarias. Y tenemos aquí algo más conciso, solo tenemos tres entidades en una relación. Aquí es algo intermedio. Tenemos algo que sea un poco más flexible que la relación ternaria, pero un poco más conciso que la relación, las relaciones binarias aquí. Así que en general hay que intentar ser lo más conciso posible, ¿sí? Pero no más conciso que eso. Es decir, que deberíamos poder representar las restricciones importantes de la aplicación. Y aquí es un poco difícil como elegir entre las opciones a veces, pero efectivamente es parte del proceso de hacer el diseño conceptual. Ok. ¿Alguna pregunta o duda sobre eso? Ok. He perdido el chat, no puedo ver el chat nuevo, no sé qué pasa cuando estoy presentando. Desaparece el chat, perdón. Pero, ok, entonces, ¿por qué estoy hablando? ¿Por qué estamos hablando del modelo a las 11 y no sé, el lunes en la mañana? Podríamos haber dormido un poco más.
¿Para qué necesitamos ese modelo, ese diseño conceptual? La idea es proveer una forma gráfica, ojalá intuitiva, de modelar los requisitos de una aplicación de una forma menos técnica que usar tablas. No tenemos que hablar tanto de relaciones o de llaves, superllaves y como diferentes tipos de relaciones y dominios y todo eso. Es algo también que podríamos compartir con alguien en un negocio que no entiende mucho de base de datos, podría entender más fácilmente un modelo ER en general. Debería ayudar a evitar redundancia y lograr un modelo más conciso, y puede ayudar también a documentar restricciones conceptuales, es decir, cómo es una forma de documentar el diseño de una base de datos. Y nos puede ayudar a evitar problemas, especialmente si no tenemos mucha experiencia con el modelo relacional, evitar problemas, por ejemplo, con llaves o tener duplicación de información, tener como los mismos atributos más, en una tabla que no necesita ese atributo, lo que sea. Bueno, entonces, pero el propósito real de ese modelo es que vamos a traducir el modelo entidad-relación al modelo relacional. Ahora, eso significa tomar un diagrama y definir las tablas a partir de ese modelo. Y podemos hacerlo más o menos, es algo más o menos directo en general. Entonces, vamos a ver esa traducción ahora. Y en general voy a hablar de tablas. Entonces, en el modelo relacional, en vez de decir relación, porque hay una relación en R y también hay una relación en el modelo relacional, así que voy a hablar de tablas. Entonces, tenemos una entidad aquí. Producto, precio, nombre, categoría. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir una tabla, producto, que se llama producto y tiene los atributos nombre, precio, categoría. Y la llave aquí va a ser nombre. No sé qué tan obvio es eso, pero probablemente hayan adivinado eso. ¿Sí? Lo que sí tenemos que hacer es agregar el dominio. Tenemos que decir qué tipo es cada atributo. Entonces tenemos una instancia de esa relación, de esa tabla aquí. Bueno, de nuevo vamos a tener otra tabla para la entidad, es decir, que en general vamos a tener una tabla para cada entidad y vamos a tener todos sus atributos, nombre, año, fundada. Ok. Ahora, la relación. ¿Cómo podemos modelar la relación fábrica? ¿Sí? Bueno, vamos a tener otra tabla que va a tener la llave aquí de la entidad de la izquierda y la llave de la entidad de la derecha. Es decir, que va a tener como atributos o como columna todas las llaves de las entidades conectadas a esa relación, en este caso dos entidades, y sus atributos descriptivos, es decir, como los atributos asociados directamente con la relación. No vamos a tener el precio, categoría o año fundada en la tabla para la relación fábrica. Así que tenemos P nombre para decir producto nombre, vamos a tener C nombre para tener el nombre de la compañía y vamos a tener el atributo desde aquí. ¿Cierto? Así que aquí tenemos la tabla. ¿Sí? Tenemos fábrica, el nombre del producto, el nombre de la compañía, ambos son llaves para productos y compañías, y el año desde. ¿Sí? Entonces, en general vamos a tener una tabla, no siempre, pero en general vamos a tener una tabla para cada entidad y cada relación, y los atributos van a formar de alguna forma las columnas de esas tablas. Ok, y el nombre de las tablas va a ser el nombre de los nombres de la entidad, las entidades, producto, compañía o las relaciones, fábrica. Entonces, las llaves de las entidades juntas aquí forman una superllave para la relación, es decir, que van a servir para identificar la fila de la tabla de la relación.
Entonces, en fábrica, el nombre del producto y el nombre de la compañía nos va a dar la fila exacta de fábrica. Pero ¿por qué digo una superllave? ¿Por qué una superllave y no una llave candidata? Porque la llave, pues, a veces puede ser que la llave no vaya a ser mínima. Es decir, que si tenemos información de la multiplicidad de las relaciones, en este caso, lo que estamos diciendo es si sabemos el producto, sabemos la compañía. Hay una dependencia funcional entre producto y compañía. Y eso significa que efectivamente no necesitamos la información de la compañía ahora para identificar la tupla de fábrica, ¿cierto? Porque si sabemos el producto, sabemos la compañía, ¿sí? Dice que un producto tiene 0, se fabrica por 0 o 1, una compañía. Así que no tiene que ser una llave por la compañía. Así que la llave como candidata en este caso sería el nombre del producto, ¿sí? Así que eso sería la llave primaria, la llave candidata en este caso. Ahora tenemos una noción importante, otro tipo de llave que no hemos visto antes, que se llaman llaves foráneas. Y son llaves que apuntan a otras tablas. Efectivamente, aquí lo que tenemos es una llave que está apuntando a la llave de producto. Dice que de alguna forma se dice que es una llave foránea. Y es una llave primaria en otra tabla. Entonces hace referencia de alguna forma al nombre del producto. Y también aquí tenemos otra llave foránea. Apunta a la llave primaria de la tabla compañía. Y una llave foránea puede formar parte de una llave primaria, podemos tener 2 llaves foráneas como parte de una llave primaria, o una llave foránea puede ser independiente de la llave primaria de una tabla. Así que en este caso va a ser una llave primaria, ¿sí? Y es una llave foránea también que apunta a la tabla del producto. En este caso, es una llave foránea que apunta a la llave de compañía, pero no es necesario, no forma parte de la llave primaria de esa tabla, esta tabla que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces son 2 cosas diferentes. La llave primaria es la llave de la tabla actual y las llaves foráneas apuntan a las llaves primarias de otras tablas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda sobre eso? Ok. Van a ver mucho de eso, entonces no existe una posibilidad de que no vayan a entender ese concepto, porque vamos a ver llaves foráneas y llaves primarias en SQL todo el tiempo. Bueno, entonces a veces voy a escribir las llaves foráneas así, con el nombre de la relación o el nombre de la tabla, como producto.nombre y compañía.nombre. Y como siempre voy a subrayar la llave primaria de la tabla actual. O a veces puedo abreviar a las llaves como C. para decir como compañía, es una referencia a la tabla compañía. Bueno, aquí hay algo interesante y eso es que la tabla de producto y la tabla de fábrica ahora tienen la misma llave, ¿sí? Es decir, que están identificando la misma cosa, ¿sí? Y la pregunta es si podríamos combinar, las tablas de producto y fábrica. Porque entonces si tienen la misma llave, ¿por qué no podríamos combinar fábrica y producto aquí, las tablas? Y tener una tabla como producto que tiene nombre, precio, categoría, compañía y teste. Y sacar como fábrica. Esa sería la idea. ¿Alguna idea de por qué no? ¿No podemos? Esa es la respuesta, no podemos, ¿sí? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos combinar las tablas de producto y fábrica? Es Porque un producto podría tener varias fábricas. Y en este caso, no, porque no, ¿verdad? esa restricción ya, pero casi, ¿sí? No es que puede tener varios, pero es que puede tener 0.
¿sí? Y en el caso de tener 0, ¿cómo vamos a llenar la tabla del producto? Así que veremos. Entonces, un producto no tiene que ser fabricado según este diagrama por una compañía. Significa que si intentamos combinar o generar una tabla producto con todos los atributos de fábrica también, si hay un producto donde no tenemos la información de su fabricación, vamos a tener como nulos o blancos o elementos así aquí en la tabla que no podemos definir. Y eso en general es algo malo, es algo que deberíamos intentar evitar. Así que si intentáramos combinar las tablas, tendríamos un problema con productos sin datos de fabricación. No tendríamos valores aquí en esa parte de la tabla. Así que no se puede efectivamente. Todo bien tener como dos tablas diferentes, incluso si las llaves tienen la misma llave. ¿Sí? Aquí como datos opcionales, podemos decir, del producto. ¿Sí? Oye, en el chat estaban preguntando por qué es un problema eso de dejar tablas sin valores, como que no se podría rellenar una tabla con un no aplica o con un 0 o algo así para representar que no está el dato. Sí, gracias por iniciar las preguntas. Sí, es una buena pregunta. Y en la práctica se pueden tener tablas con nulos. El problema siempre con los nulos es que es difícil como definir una semántica segura. Es decir, que por ejemplo, si tenemos precio, podemos decir que si no tenemos un valor, podemos poner un 0 en cada caso. Pero si no sabemos el precio de un producto, todavía tenemos un producto nuevo, quizás vamos a olvidarnos después de un mes o 5 meses o algo así, que hemos puesto ceros en los precios y vamos a empezar a dar como productos gratis en la tienda o algo raro. Los nulos o los blancos son el resultado de muchos problemas en la práctica, en las empresas, en varias situaciones, y hay muchas historias de problemas resultando de tener nulos en base a datos. Ahora en la práctica es casi muy difícil evitar completamente los nulos, pero en este caso 100 veces mejor no tener nulos en este caso. Y voy a hablar de eso un poco más en otro momento, cuando estamos hablando de SQL. Efectivamente, en el modelo relacional, el modelo base no permite tener blancos o lo que se llaman nulos. Así que deberíamos evitar eso. Intentar evitar eso. El ejemplo simple por un momento sería, ok, si ponemos como 0 en una columna del precio porque no tenemos el valor todavía o no tiene un precio, significa que podríamos en algún momento empezar a dar productos gratis. Y hay muchos ejemplos de ese estilo que efectivamente es difícil como manejar o tener un significado como seguro de qué deberíamos hacer con esos blancos. Profe, Ok, una duda, gracias. ¿por qué puede no existir el desde? ¿Por qué puede existir el desde? El desde aquí es algo como podríamos tener en este caso, si tenemos información de fabricación, es un atributo para la combinación de un producto y la compañía. Es decir, que efectivamente es un atributo de la relación. No es algo específico al producto ni es algo específico a la compañía. Describe de alguna forma un par de producto y compañía. Bueno, podríamos, en este caso, sin esta restricción de multiplicidad, podríamos, por ejemplo, pensar en un producto que se fabrica por varias compañías y quizás en momentos diferentes. Así que el desde no es un atributo del producto en ese caso, sino de un producto y una compañía. No sé si he contestado la pregunta. No, es decir, que es como que el desde tiene que existir cuando la relación entre ambos existe.
Sí, exactamente, necesariamente. sí, exactamente, sí. Solo, por ejemplo, en este caso, si no tenemos información de la compañía, no vamos a tener información del DESTE tampoco. Sería de alguna forma algo que vamos a tener en la relación que tiene a ambas entidades como parte de esa relación. No es algo del producto. Si fuera algo del producto, podríamos definirlo en la entidad del producto. Tampoco es algo de compañía, es decir, que la opción mejor sería definirlo como parte de compañía. En este caso, vamos a asumir, tiene más sentido en este caso cuando no tengamos, en este caso tiene más sentido. Entonces, lo que dice efectivamente es que una compañía puede fabricar varios productos en varios momentos de tiempo, pero un producto puede ser fabricado por varias compañías en varios momentos del tiempo. Entonces, no sé, por ejemplo, un Volkswagen puede ser fabricado por Volkswagen y después, o el motor de un Porsche. Un Porsche puede ser fabricado por Porsche en algún momento, por Ford en otro momento, por, no sé, por Volkswagen en otro momento. Que el mismo producto puede tener varias compañías y para cada compañía va a tener una fecha diferente. Es lo que dice. Ya, muchas gracias. Así que no tenemos más tiempo. Puedo tomar más preguntas, pero podemos terminar la clase al inicio del lab. No tenemos mucho más, tenemos como quizás 10 o 15 minutos más de clase y podemos empezar el lab después. ¿Algunas preguntas o dudas? ¿Algunas preguntas o dudas sobre el lab? Sí, profe. Para el lab, por lo menos de esta semana, asumo que no tenemos que programar, sino que va a ser algo más como teórico. Van a tener que dibujar. Efectivamente, les voy a dar una descripción de algún dominio y van a tener que, según la descripción del dominio, diseñar una base de datos usando R. Van a tener que generar o dibujar perdón, un diagrama R y después traducir ese diagrama al modelo relacional, es decir, a tablas. Ok, perfecto. Gracias. Y el próximo lab también va a ser, pueden dibujar ahí herramientas en línea o también pueden dibujar algo en papel y sacar una foto y entregar eso, como prefieren. La semana que viene también va a ser algo en papel. Y desde la semana 4 vamos a empezar, no a programar, pero a hacer como consultas en la máquina. Y desde entonces va a ser todo como teclando, al menos no voy a decir programando porque no es exactamente así, pero teclando consultas en SQL y cosas así. ¿Más preguntas o dudas? Profe, ¿Sí? cuando realicemos las consultas SQL, ¿en qué vamos a trabajar? ¿En qué motor? ¿Qué sistema? Sí, ¿en qué sistema? El sistema como el sistema de base de datos va a ser Postgres. El cliente que ustedes van a usar va a ser SSH, es decir, que el terminal. Van a ingresar a un servidor donde tenemos instalado Postgres, así que solo necesitan un cliente SSH y efectivamente cada terminal ahora debería tener eso. La única excepción sería Windows versión 7 o antes quizás. Habría que instalar algo que se llama PuTTY, pero realmente es nada, es como bajar un archivo de 100 kilobytes y listo. Ya, gracias. Ok. ¿Más preguntas o dudas? Estoy revisando ahora el chat.
Sí, eso fue la respuesta. Algunos productos no tienen testing y compañía, sí. Entonces puede llenar una tabla con NEA para representar el 0 y listo. Sí, eso, como mencioné, puede tener como consecuencias. Parece bastante simple, pero puede tener consecuencias inesperadas luego. Y hay muchas historias de compañías o empresas en la práctica que han tenido muchos problemas con nulos. ¿Cómo se llama el programa? En el caso de Windows 7 sería PuTTY. Lo que vamos a usar es SSH. Cualquier cliente de SSH uno puede usar. En Mac o en Linux sería el terminal. También en Windows 10 se puede usar PowerShell o casi cualquier terminal ahora tiene SSH. Sí, ¿cómo vamos a asignar grupos? Voy a inicializar un servidor de Discord y voy a poner instrucciones en el foro de cómo usar eso. Va a haber un bot que va a ayudar a manejar los grupos y todo eso. Así que podrían formar sus propios grupos antes, o si quieren pueden esperar y vamos a asignar aleatoriamente a las personas en grupos. Así que vamos a dejar algún tiempo para que puedan formar sus grupos y luego de ese tiempo vamos a empezar a asignar los grupos aleatoriamente. ¿Sí? Así que voy a describir cómo se inscriben los grupos. Voy a poner algo en el foro hoy día, ojalá, si no mañana, y va a quedar claro. Y si no, me pueden preguntar el miércoles al inicio del lab, pero efectivamente la idea sería ingresar a un Discord y ingresar al mismo grupo. ¿Hasta qué hora se puede hacer el lab? En general vamos a hacer el lab como... ¿hasta qué hora? Sí, entiendo. El lab va a ser de 1 hora y media. Pero si quieren tomar un break o algo así, no es tan estricto, no vamos a estar allá en cada grupo viendo quién está en cada grupo en cada momento, sí. Pero se puede entregar, hay como una semana, el plazo recomendado para entregar el lab sería una semana, pero también habrá otra semana con atrasos, pero sin descuento. Así que tendrán una semana idealmente, pero si necesitan una semana más, eso también es posible entregar sin descuento. Porque la recomendación es hacerlo dentro de la misma semana, porque si uno siempre hace como los labs con atraso, significa que uno siempre va a estar una semana atrasada con el trabajo, como haciendo el lab de la otra semana, y eso es complicado también para el equipo docente y todo eso, y para ustedes. Así que el plazo recomendado es de una semana. Tendrán una semana para entregar la tarea. Y pueden seguir trabajando en el Discord. El Discord va a estar disponible todo el tiempo, así que si quieren seguir trabajando después del lab o lo que sea, no hay ningún problema con eso. ¿Más preguntas o dudas? Bueno, la última cosa que quiero destacar es que para entregar una tarea como grupo hay que estar en una sesión, como la sesión de esa semana, del miércoles o del viernes. Es decir, que si quieren entregar la tarea de ER como un grupo, hay que estar en el grupo del miércoles o del viernes. Y en general no es una buena idea si van a participar el viernes. Mi sugerencia sería encontrar otras personas que quieren empezar los grupos los viernes, porque si hay un grupo que ya existe desde el miércoles, pueden tener todo listo, o quizás van a terminar el lab antes del viernes y no van a tener como motivación para asistir el viernes. Así que siempre sería una buena idea
encontrar gente que van a empezar como el lab junto el viernes. La preferencia en general es que empiecen como el miércoles, porque vamos a tener un equipo de docente más grande. Yo voy a estar ya los miércoles, no voy a estar ya los viernes. Y para entregar una tarea como grupo hay que participar. Vamos a tener una lista de participantes en cada grupo en el Discord. Si no, vamos a compartir la nota entre varios integrantes. La entrega, si quieren como entregar como grupo, hay que entregar la tarea una sola vez y con los nombres de los integrantes. ¿Sí? Entonces, si trabajan en un grupo de 3, por favor, que no entreguen 3 veces la misma tarea, porque eso va a generar mucho trabajo para el ayudante que ya los ayudantes que ya tienen harto trabajo en este curso, así que haciendo todas las evaluaciones. Así que entregar una sola vez. Y revisar, por supuesto, las reglas de los labs en el foro. Pero más o menos todo es más o menos natural. ¿Sí? No hay muchas sorpresas, podemos decir, pero igual vale revisar las reglas. ¿Más preguntas o dudas? ¿No? Ok, entonces nos vemos el miércoles. Voy a terminar la clase en la primera parte del lab y bueno, tendremos el primer lab. Los labs son algo importante en el curso, en particular como este semestre forman la mayoría de la evaluación, pero es una buena forma de aprender también. Nos vemos entonces. Chao, profe, gracias.